Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos a este nuevo live y el día de hoy es 11 de agosto de 2021. Continuamos en la tercera ola de la pandemia mundial. Normita, la primera en conectarse. Gracias, Normita, qué bueno, me da gusto que nos acompañes, mi maestra de canto, que me ayudó mucho con mi voz, muchísimo. A ver en qué nos aconseja mi querida Normita. Ruth, hola, ¿cómo están? Muchos abrazos aquí desde Valle de Bravo, México. Carmencita, desde Toluca, saludos desde Valle de Bravo, desde las montañas. Carito, buenas. Berito de Guadalajara, ¿cómo estás, Brenda? Güerito, buenas noches, don Arturo. Pues si estás viendo esto diferido, puedes adelantarle 5 minutos, te saltas los saludos. Donna, Diana, hasta Colombia, abrazos. Nunca había sido la primera en live. Donna, muchos abrazos. Rocío, desde California. Gina, muchos abrazos a todos los que nos están conectando. Y bueno, extrañándote. Ya íbamos a hacer allá una alquimia y no se armó en Guadalajara. Se juntaron como 10 personas nada más. Un poquito de cacao de Oaxaca recién preparado. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema importante que además me apasiona a mí muchísimo, que es el tema de la voz, el acto de emitir sonidos, desde hablar, desde balbucear, desde cantar, desde decretar, jurar, hacer votos, juramentos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas podemos hacer con la voz? Tanto como para contribuir a nuestra vida, como para contribuir a nuestra vida, como para destruir nuestra vida y destruir la vida de los demás. Prima, abrazos a todos. Bueno, pues ¿qué horas tenemos? Mi primera conferencia en vivo, qué bueno, Carlos, bienvenido. Pero, saludos. Y bueno, pues ya merito empezamos. Ya están 35 personas conectadas. Hoy me di la tarea de tostar, pelar, moler este cacao. Y ahorita me hice un súper chocolate con vainilla. Bueno, pues vamos a comenzar. Para poder hablar de la voz bien, se necesita conocer un poco el sistema de chakras o el sistema de glándulas o centros energéticos en el cuerpo y en nuestra columna vertebral. El alma, lo que es nuestro ser, el espíritu, ¿no? que tú eres, vive en el centro de tu espina dorsal, en la médula espinal, en el centro. Allí es donde vivimos realmente nosotros y ahí conectamos con el cuerpo. Sí, claro que me pueden mandar mensajes privados, adelante. Entonces, el alma es luz. Y esa luz no puede hacer contacto directamente con el cuerpo. Se necesita como un tipo de pegamento, una energía
que no es física pero tampoco es espiritual, una energía que pueda conectar el espíritu con lo físico para que se puedan mandar mensajes de dirección del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu. Y esa columna que junta el alma con el cuerpo es la mente. La mente, que tiene varias capas, que es la mente espiritual, la que está muy pegada la que está muy pegada al alma, la mente espiritual. En ese pedazo de mente espiritual están almacenadas todas las vidas, todos los recuerdos, todas las memorias de las vidas que has vivido, todo lo que pensaste, todo lo que te creíste, todo lo que aceptaste que era verdad, ¿okay? Está ahí. Hay la mente de esta vida, está una capa que pertenece a tu familia y esa capa está pegada a tus padres todo el tiempo. Bueno, esa mente tan compleja se conecta al cuerpo a través de 7 conexiones o 7 canales que le llaman los 7 chakras, es decir, a través de las glándulas. Entonces, la mente que rodea al espíritu, ¿ok? Tiene muchísimos programas y se conecta a través de 7 funciones. La función de mantener la vida, la función de reproducir la vida, la función de digerir, la función de oxigenar, ¿okay? De hacer un intercambio gaseoso, la función de comunicar. Si el alma no tuviera la capacidad de comunicar, no podríamos relacionarnos con la gente, no podríamos crear muchas cosas y no podríamos disfrutar de muchísimas cosas. La comunicación es un tema especial. La percepción a través del sexto chakra, que son los oídos, los ojos, todos los órganos de los sentidos y el tacto, es el sexto sentido, el sexto chakra, que ahí está también el sexto sentido, la intuición, ¿ok? Y después la conexión, la capacidad de poder recibir conexión espiritual, ¿va? Esas son las 7 funciones que el alma necesita para vivir la experiencia humana. Y estas son los 7 chakras, las 7 switches que conectan nuestro espíritu con el alma, ¿ok? Pero tenemos que ver que es una columna, no, los chakras no están separados, siempre están funcionando en conjunto. La gente piensa que se descompone uno de los chakras y los demás no. Realmente somos una columna de energía, de luz, que nos conectamos a las glándulas, ¿sí? Y entonces podemos mover el cuerpo. Es una gran columna con diferentes switches, ¿no? Como el lugar donde están los switches o los breakers ahí de la casa, ¿no? Que pueden tener 7 pues, conexiones diferentes. Bueno, en este caso vamos a hablar de la voz. La voz es el quinto chakra, ¿ok? El quinto chakra está en la base del cuello y está rodeando a la glándula tiroidea que está aquí y que regula la velocidad de funcionamiento del cuerpo, si funciona muy rápido, si funciona muy lento, ¿ok? Todo el metabolismo está regulado por la tiroides y un poco de la calcificación de los huesos aquí. Y después vienen todos los músculos y los cartílagos que nos permiten hablar, articular las palabras, que es un tema maravilloso. Tuve la bendición de estudiar anatomía y fisiología del paladar, porque ustedes saben que soy cirujano plástico y entre algunas de las cosas que me gustaba mucho hacer era reconstruir
los labios y los paladares hendidos de los niños. Y para reconstruir el paladar se requiere darle de nueva cuenta el habla a los niños. Entonces estudiaba mucho la manera en la que pronunciamos las vocales, las consonantes, los sonidos, diferentes sonidos con la lengua, con el paladar, con los labios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una gran cantidad de músculos, la lengua, y esto es la comunicación hablada, pero la comunicación hablada y la emisión de sonidos, wow, es toda una ciencia que, repito, me apasiona. En primer lugar, vamos a entender que la voz de una persona, la vibración, la frecuencia, lo que la gente percibe y siente. Cuando tú escuchas una voz, sientes cosas que no tienen que ver mucho con las palabras que está diciendo la persona, pero tiene que ver mucho con las vibraciones, con las frecuencias musicales que ocurren en el habla de cada persona. ¿Ok? Cada uno de los chakras, primero, segundo, tercero, cuarto, desde abajo hasta arriba, mandan emisiones de energía hacia el quinto chakra, y lo que nosotros estamos siempre emitiendo, las frecuencias, las vibraciones, a través de la voz, son como un extracto y una vibración o un reflejo de cada uno de nuestros chakras. ¿Ok? Así es que, derivado del primer chakra, tú puedes percibir si la persona tiene seguridad en la vida. ¿Cómo te habla una persona? El volumen, la proyección, la apertura de la boca y toda la gesticulación verbal y todo el subconsciente de la persona se expresa en el momento de hablar. Y tú eres capaz de percibir si la persona tiene fuerza, si tiene energía yin, si tiene energía yang, si la persona es amorosa o no. Bueno, esto es un poquito más arriba, pero en el primer chakra vamos a percibir si la persona se siente bien consigo misma. Y también vamos a percibir si la persona tiene paz en esta dimensión, o si es una persona que tiene mucho miedo. Las personas miedosas tienen una manera de articular las palabras, de bajar el volumen, les tiembla la voz. Si tú grabas la voz de una persona con miedo, la frecuencia tiembla mucho, es muy agitada. Si la persona tiene ansiedad, ¿okay?, la manera de parar y de arrancar nuevamente con las palabras, todo esto nos está dando un reflejo del primer chakra, que es la seguridad. Después, el segundo chakra es la sexualidad y la creatividad, la confianza en sí mismo, el amor en sí mismo, la conexión con el cuerpo. Es decir, ¿qué también te sientes contigo? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes poderoso? ¿Te sientes feliz? Y además te amas, confías en ti, te sientes guapo o te sientes guapa. Esa energía, ¿ok?, del segundo chakra también se va a reflejar en tu manera de hablar. Vamos a irnos al lado contrario. Un hombre castrado por su madre o por su padre, un hombre que le destruyeron la energía masculina de niño, ¿okay?, que lo humillaron como niño, familias a veces con matriarcados muy profundos y los hombres totalmente lastimados, se va a notar en la voz. Si una persona se siente fea, ojo, no estoy diciendo que sea fea, pero si una persona ha concluido que es fea, se va a notar en su voz y en la manera de hablar. Si nos vamos al tercer chakra,
tú vas a percibir las emociones de la persona, repito. Si la persona está enojada, aunque la persona no te esté gritando, vas a sentir su enojo y vas a sentir como que te está regañando o te está culpando, aunque no lo esté haciendo, pero tiene un nudo emocional donde a lo mejor está enojado con alguien más y eso se va a escuchar en la persona. Si esta persona tiene un duelo no resuelto de 20, de 10, de un año, la tristeza de ese ser cuando habla se va a percibir. Todo esto son las cosas que percibe tu subconsciente. ¿Ok? Nosotros no somos educados a escuchar. Hay muy poca gente que escucha todos estos datos que te estoy diciendo. ¿Ok? Hay mucha gente que no escucha las palabras, escucha la comunicación, pero no es capaz de percibir todo esto que te digo. Si la persona es segura, si la persona está diciendo mentiras, es muy fácil, si sabes escuchar, percibir cuando una persona es embustera y mentirosa, cuando te está engañando. ¿Ok? Requieres tener atención. Ahorita vamos a esto. Ahora, el chakra importantísimo. El cuarto chakra, que es el chakra del corazón, que es el amor. Y aquí no hay de otra. Cuando una persona te habla, tú eres capaz de percibir la cantidad de amor que la persona te está generando, te está dando o está creando en el momento de comunicar. ¿Cuánto te gusta que te hablen bonito? Que te hablen lindo, que te acaricien. ¿Ok? ¿Cómo se siente cuando una persona tiene el corazón cerrado y te habla súper seca, súper monosílaba? ¿Ok? Y son a veces comunicaciones que lastiman, que duelen, porque también traen culpa y traen resentimiento. Todas estas cosas, una persona que sepa escuchar, que tenga la percepción auditiva abierta, las puede saber en los primeros 5 minutos de hablar con alguien. Esto es súper interesante. ¿Ok? En el cuarto chakra puedes escuchar claramente cuando algo tiene resentimientos, cuando alguien quiere vengarse, cuando alguien odia. En el quinto chakra, ok, puedes escuchar la capacidad de comunicar, la capacidad de expresar. Y todo esto viene de la sumatoria de todo lo anterior. El quinto chakra es una sumatoria de todos los chakras anteriores. Y entonces todo esto se crea en tu tono de voz, las vibraciones, las frecuencias. Hay unas cosas que se llaman sobretonos, o en inglés les llaman los overtones, que todos tenemos todo el tiempo. Son tonalidades que casi no percibimos con el oído, pero el subconsciente y los cuerpos sí los perciben. A veces son infrasonidos, suprasonidos. ¿Okay? Generamos muchas frecuencias que nuestros oídos no llegan a escuchar. ¿Okay? Y ahí vienen las emociones, ahí vienen las intenciones. A lo largo de mi carrera como médico, yo empecé a dar consulta a los 20 años, te estoy hablando del 1990, ahí en el Hospital General de México. En tercer año ya me ponían a dar consulta de primera vez en el pabellón de cirugía. ¿Ok? Y desde 1990, es decir, hace 21 años más o menos, estoy acostumbrado a escuchar personas todos los días.
problemas y problemas, enfermedades, cánceres, hernias, quemados, cuando hacía pues todo mi tema quirúrgico, ¿no? Operé cientos o miles de personas. Y posteriormente, cuando ya empecé mi carrera como astrólogo, mi carrera como consultor emocional, como sanador emocional, que tengo 16 años ya haciendo exclusivamente esto y comunicando, dando clases por todos lados del mundo, en inglés y en español, proyectando comunicación, proyectando intenciones, proyectando sanaciones. A lo largo de este tiempo, tanto escuchando como hablando a multitudes y a personas individuales, pues he podido aprender muchísimo acerca de hacer diagnósticos solamente escuchando las voces de las personas. Entonces, cuando muchos de ustedes han tenido consulta conmigo y les empiezo a hacer preguntas todo el tiempo, y a veces no me es tan importante las palabras o los significados, sino la manera en que suben su energía o bajan su energía con ciertas palabras, en cómo mueven la cara cuando pronuncian ciertas frases. Entonces yo voy leyendo el contenido de la mente, el contenido del subconsciente, la manera de expresarse y de opinar, de juzgar, de juzgarse. Mucha gente se la pasa juzgándose todo el tiempo o juzgando a otras personas. Y es fácil, una vez que aprendes a hacer esto, empezar a entender cosas de la vida de cada persona a través de su plática, sus temas, su manera de responsabilizarse o su manera de evadir las consecuencias de sus actos, sus ganas de huir, de no confrontar, ¿ok? Entonces la comunicación, y estoy hablando solamente del habla normal, no estoy hablando del canto. El canto es, wow, otra cosa. El canto, wow, se necesita mucho más afinación de todos los chakras y se necesita conectar cada uno de los chakras bien conectados. Para cantar bien se necesita este chakra abierto, desarrollado, relajado, sin tensiones, sin basuras. Se necesita controlar perfectamente la respiración, tanto abdominal como pulmonar. Se necesitan mover bien todos los músculos del tórax, de la espalda y del abdomen, todos los oblicuos. Se canta con todo el tronco, hasta el perineo. Los cantantes de ópera utilizan hasta los músculos perineales para sacar la voz. Utilizan todo el tronco como un acordeón para sacar la voz. ¿Ok? El canto implica un control físico, un control mental, un control emocional y desarrollar una sensibilidad y una percepción a través de los ojos y principalmente los oídos y el quinto chakra. El cantar pertenece a otro nivel. ¿Ok? Se necesita abrir la intuición. ¿Ok? Para la intuición nos lleva a improvisar, esos improvisadores impresionantes que se conectan, se inspiran. La inspiración viene de in spirit, que es en espíritu. Inspiración es cuando tú te conectas con el cosmos, con la energía de Dios o del amor, y la energía del cosmos te controla para crear, ya sea un canto, ya sea una composición, ya sea una película. Estás creando inspirado, estás creando a través de la energía de la divinidad. ¿Ok? Entonces el canto lleva una ciencia. ¿Ok? Yo
he intentado tomar mis fabulosas clases. Aquí está mi maestra Normita González. ¿Ok? Y pues sí le canto ahí de repente, ¿no? En las ceremonias y en las fiestas y en cositas, ¿no? Pero pues no soy un gran experto, ni mucho menos, ¿no? Pero me encanta cantar. Entonces, hoy no voy a hablar del canto, ¿ok? Voy a hablar de la palabra, ¿ok? El poder de la palabra. Primer punto, ya lo vimos. ¿De qué depende el poder de tu palabra? ¿Ok? Depende de qué tan bien alineado estés en tus cuerpos energéticos. ¿Qué tanto amor eres capaz de sentir por ti, por los demás? ¿Qué tanta seguridad? ¿Qué tanta autoestima? ¿Qué tanta fuerza? ¿Qué tanta inteligencia? ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo? Y esto es la primera columna que te va a dar poder en la palabra. Y la palabra tiene muchísimos poderes, pero ¿ok? ¿Cuáles son los poderes? Vamos a hablar primero del que no tiene poder. La persona que tiene miedo, todo el tiempo tiene miedo, y ese miedo sale en vibraciones, en frecuencias, con cada palabra. Y esa palabra se va a expresar con pensamientos de miedo. Miedo al dolor, miedo al castigo, miedo a la soledad, miedo a la tristeza, miedo al fracaso. ¿Ok? Personas castradas que no se sienten atractivas, que han renunciado a esa energía sexual. ¿Ok? Personas que están enojadas con el sexo contrario, que están resentidas con el papá o con la mamá, y hay un rechazo. ¿Ok? Esa persona se va a desconectar de su voz, de su comunicación. Cuando una persona se siente, por ahí me acaban de preguntar, ¿qué significa que una persona ya no quiere hablar? Pues significa que ya no quiere existir, significa que se está destruyendo, que ya no le gusta la vida, probablemente se quiere suicidar, ¿ok? Porque cuando te sientes pequeño, te sientes no importante, te sientes que no eres escuchado, que eres poca cosa, que tus comunicaciones no son importantes, es decir, tu primer chakra y tu segundo chakra de poder están completamente colapsados y sientes que no sirves, que tu comunicación no le importa al universo y que no puedes crear nada, que nunca vas a crear nada a través de tus palabras. Por eso no quieren hablar. Entonces, tenemos los dos extremos. La gente poderosa, la gente fuerte, segura, con confianza, con fe, con certeza, con fuerza. La fuerza se siente en la palabra contra la persona fracasada, triste, depresiva, que tiene miedo de hablar, de comunicar, de hacer acuerdos. Y en medio pues estamos todos. Un poquito más hacia el silencio, hacia la negación. Y también tenemos una parte negativa en el exceso, que son los chismosos, los que hablan demasiado, los que generan muchísima comunicación conflictiva, los juicios y las críticas. ¿Okay? La persona que envenena también es un polo bastante negativo con la palabra. Entonces tenemos esas tres partes. O usas tu palabra para crear una vida más bonita, usas tu palabra para amar, para ordenar la existencia, para generar abundancia,
¿ok? O la usas para destruirte a ti y de paso para destruir a todas las personas de tu familia. Y aquí vendría una gran pregunta, ¿ok? ¿Y tú para qué usas tu palabra? Usas tu palabra para quejarte y estar creando historias negativas y pesimismo y dolor y pobreza y quejas y juicios para hacer tu vida más desgraciada, o usas tu vida para comunicarte con el universo, con las cosas, con tu cuerpo, con tu mente, con tu árbol genealógico, con tu familia, con las personas que quieres, que amas, y otras cosas para embellecer. ¿Cuánto poder en una comunicación, en una conversación, cuánto poder hay para hacer sentir mejor a alguien? ¿Cuánto poder tenemos en un polo, en el polo, vamos a llamarle positivo? ¿Cuánto poder tenemos en el polo positivo para una persona que está triste, hacerla reír o hacerla salir en paz, tranquila? ¿Cuánto con una palabra, escúchame bien, somos capaces de quitar un cáncer? Cuando una persona a lo mejor le dice a otra, te perdono o perdóname, y se libera una emoción a través de una palabra, o se dice una verdad que estaba oculta y que estaba enfermando a las personas, ¿ok? Esta palabra es una palabra de sanación. Y bueno, ese es mi intento todos los días. El intento de poder contribuir a la vida de otras personas a través de la palabra, a través de las creaciones verbales, de los pensamientos, de las intenciones. Y aprender, otro tema bien importante, aprender a crear una vida con poder. Si tú lees un libro, que si no lo han leído, se los voy a super sugerir, es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿ok? Vas a escuchar una cosa que se llama el primer acuerdo, que dice ser impecable con tu palabra. Si no lo han leído, léanlo, ¿ok? Ser impecable con tu palabra. Dice que estos son los cuatro acuerdos toltecas de la sabiduría de la toltequidad o los pueblos sabios prehispánicos. Y dice que si tan solo aprendiéramos a hablar bien los seres humanos, el 85% de todos nuestros problemas se solucionarían. ¿Ok? El 85% de todos nuestros problemas estarían resueltos si habláramos amorosamente, oportunamente, claramente y con amor. Nada más, no tendríamos que hacer ninguna otra cosa, porque la mayoría de nuestros conflictos en las relaciones tienen un origen en una falta de comunicación, en un error de comunicación, donde tú dices una cosa, la persona recibe tu comunicación y esa persona entiende algo muy diferente. Te voy a decir lo que pasa en la mayoría de los conflictos humanos. Una persona piensa que quiere compartir un pensamiento, pero entre que esa persona crea el pensamiento que quiere comunicar, va a pasar por filtros de me van a juzgar, mejor se lo suavizo, tengo miedo de hablar, o no me va a escuchar, o te odio,
Entonces va a pasar por esos filtros y cuando se expresa la idea original, pero colada y filtrada a través de una capa de emociones negativas. Y salen las dos señales, que es la señal de la palabra más la señal de la energía o la intención. Y entonces la persona recibe las dos. Se genera una confusión y esa persona tiene otros filtros que tampoco permiten que se entienda el mensaje. En la mayoría de las comunicaciones humanas, lo que la primera persona quiso decir pasa por filtros y cuando llega a la mente y esta mente concluye, se entienden cosas completamente diferentes. Entonces, no sabemos hablar sin filtro y con amor. O sea, sin filtro no quiere decir que te voy a mentar la madre cada vez que me enoje. Sin filtro quiere decir que voy a expresar lo que pienso, lo que siento, pero lo puedo hacer con respeto y con amor en el momento en el que lo estoy percibiendo. Y aquí vamos a tener a la persona, al receptor, que es la persona que escucha. La mayoría de las personas, cuando están escuchando a otra persona, están pensando en algo más, o están tarareando una canción, o están recordando algo, y dices, chin, bueno, ahorita ya que termine con este cuate, ay, qué hueva, ok, ya me voy a ir a cenar, ok. Dice una pregunta, en una persona joven, ¿qué relación hay entre la pérdida de auditiva paulatina con el tono de voz? Entre la pérdida auditiva paulatina con el tono de voz y la poca energía para entablar un diálogo. Pues bueno, esa persona seguramente, que bueno que lo tocas, trae un problema kármico. La comunicación, como la percepción, la intuición, las emociones y la energía sexual, es un tema kármico. ¿Ok? Y hay personas, ahorita hablo del karma, porque es muy, muy importante y son cosas que casi todos los días tengo que corregir en la mente de las personas. El karma en los sistemas de comunicación y de pensamiento, ¿ok? No piensan claramente, ni siquiera se dicen la verdad a sí mismos y tampoco pueden hablar claramente, ¿ok? Bueno. Entonces, cuando escuchas, pregunta, ¿de verdad pones atención? ¿Estás acostumbrado a poner tu mirada, tu percepción, tu sexto sentido, tu intuición, sentir las vibraciones de la voz de la otra persona? ¿Estás abierto a recibir sus energías? Y bueno, esto es todo un tema. Regularmente los humanos no comunican bien y no escuchan bien. ¿Okay? Hay muchísimo dolor en sus columnas energéticas. Todo mundo se está escondiendo, todo mundo se calla. O simplemente algunas personas se dejan dominar por algún tipo de emociones y no se puede comunicar, es imposible la comunicación. ¿Y qué pasa? Pues vienen los divorcios. ¿Por qué se pierde el amor? Porque no hay acuerdos, porque no se conoce al otro, porque hay muchas cosas que ni dices de ti porque tienes miedo a ser rechazado, a ser juzgado, ¿sí? Y hay muchas cosas que no te gusta oír o que haces caso omiso porque a tu subconsciente no le conviene o no le interesa saber que tienes esos temas. ¿Ok? Así de sencillo. De ahí, la comunicación es la base fundamental para crear paz entre dos personas. Una comunicación oportuna, sin emociones desbordantes, consciente. Si tienes sabiduría es mucho mejor.
¿ok? Y si lleva amor y le puedes poner ahí un poco de ternura y a lo mejor hasta un poco de simpatía o alegría, entonces puedes utilizar tu voz como un pincel para adornar a las personas, bonito, para que su mente se sienta rico. O puedes utilizar tu voz para lastimar, para culpar, para atacar, para ataques encubiertos, ataques donde aparentemente eres buena onda, pero en el fondo estás deseando otras cosas. ¿Ok? Es tan importante aprender a hablar. Hace muchos años, tal vez 18 años, sí, 18 años, 17 años en Cancún, tomé 6 meses de un taller de comunicación que me cambió la vida. Me cambió la voz, me cambió la autoestima, me cambió la capacidad de comunicarme, porque vamos a entender algo, que esto es uno de los temas que traigo antes de esta clase, que es otro de los grandes absurdos de esta sociedad, de este planeta primitivo, que es, si el habla, la palabra, es fundamental, tan fundamental en nuestras vidas, para, a través de la comunicación, crear trabajo, crear abundancia, crear relación con nuestros hijos, crear relación con nuestra pareja, con los socios, aprender a venderte en tu negocio, aprender a negociar, si es tan importante y el habla es parte de absolutamente todas tus actividades, ¿por qué nunca nos enseñan a hablar? En clase primaria te enseñan pues, a escribir, dizque a escribir, te enseñan a poner letras, te enseñan gramática de cómo se habla el español, pero no te enseñan el arte de comunicar. No te enseñan el poder de la palabra, el poder de la escucha. Y todo el mundo, 7.400 millones de seres humanos, están hablando cada quien en su mundo sin saberse comunicar. ¿Y cuál es el problema? Pues nada más hay que ver el mundo. Nadie se entiende. Estamos, como dice la Biblia, en un tema como la Torre de Babel. Cada quien habla, aunque hablemos castellano, hablemos inglés o francés, cada quien está hablando en diferentes frecuencias dimensionales, diferentes intenciones totalmente, y no nos podemos entablar, no nos podemos conectar. De ahí los problemas de pareja, de ahí los problemas con nuestros hijos. ¿Okay? A veces no sabemos comunicarnos en el lenguaje de nuestros hijos y con la energía que nuestros hijos requieren. Esto es un tema también que es un arte, se llama el arte de calibrar en la comunicación a las personas. Es decir, esto se desarrolla, esto es algo muy difícil de desarrollar, pero lo puedes hacer a través de mucho tiempo, que es calcular con cada persona, aprender a calcular qué palabras, qué tonalidades necesita esa persona para que tú te puedas comunicar con ese ser. ¿Ok? Puedes ver a tus hijos, si tienes 2 o 3 hijos, vas a notar que cada uno tiene diferentes entradas de comunicación y requiere diferentes tonalidades o acentuaciones. Uno a lo mejor hay que hablarle un poquito más seco, otro a lo mejor más tierno. A veces hay que hablar con seriedad, a veces hay que meter un poquito de alta energía, a veces hay que meter muchísima ternura y muchísimo amor. Y tendría yo otra pregunta. ¿Por qué nunca nos enseñarán a los padres en algún lugar o universidad cómo comunicarnos con un bebé recién nacido?
¿Cómo comunicarnos con un bebé de 6 meses o de un año? ¿Cómo comunicarnos asertivamente con un hijo para que este hijo, ok, pueda desarrollar su capacidad de crear relaciones y de crear vida? Ok. Y aquí me preguntan, si no sabemos hablar, tampoco sabemos escuchar, ¿es correcto? Ok, puede haber una discrepancia, a lo mejor escuchas un poco mejor de lo que hablas, o a lo mejor hablas un poco mejor de lo que escuchas. Obviamente puede haber una discrepancia, pero ¿cuál es el tema al final? Que podamos escuchar bien a las personas, percibirlos, escucharlos con el corazón, con todo el cuerpo, escucharlos con los ojos, escucharlos con nuestro campo energético, ¿ok? Y escuchar las palabras y todo esto que te acabo de decir, las vibraciones, las frecuencias, las tonalidades, las emociones que hay atrás de cada palabra. Una de las cosas que he desarrollado también en mi consulta es a veces cuando la persona está hablando en una oración, cada palabra lleva diferentes emociones y hay palabras donde se rompe la voz por medio segundo y después se recupera detectando qué trae la mente. Dice, a un bebé le hablamos bajito, tierno, pero eso se pierde con el tiempo. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces vieron que es un arte. Ok, todavía no hemos visto el poder. Vamos al karma. Ok. Estos son detalles brevemente descritos. Sobre cada tema que acabo de hablar hay muchísimas cosas que escribir y aprender. Eso haciendo un resumen. El karma. Ok. Los seres humanos, ok, esto es algo que he investigado de primera mano en regresiones, en ceremonias, en temazcales, en ayunos, en meditación, en silencio, en muchísimas cosas. He podido comprobar, tanto en mis pacientes como conmigo mismo, que la vida, ok, cuando tú mueres, reencarnas y tenemos ciclos de vida, ciclos de encarnación. Cada vez que mueres, buscamos otra familia y volvemos a reencarnar. En cada uno de los ciclos se van creando ya sea cualidades o vicios de comunicación. Cualidades como qué? Pues habemos personas que en vidas pasadas hemos sido oradores profesionales, maestros, filósofos, disertadores, e inclusive en las antiguas tradiciones griegas, por ejemplo, romanas un poco, pero en Grecia fue algo muy, muy, muy padre, te daban iniciaciones espirituales allá en las escuelas de Aristóteles, de Platón, de todos estos filósofos. En estas escuelas te daban iniciaciones con los dioses, te llevaban así a acantilados, hablaban a todos los dioses y jalaban energías del universo e iniciaban a los seres humanos para abrirles el poder de la palabra. Los iniciaban en oratoria y en comunicación. A veces también al mismo tiempo lo hacían en música y en medicina al mismo tiempo, porque la palabra se sabe que es medicina y que es una herramienta poderosa para curar a las personas o también para destruirlas y manipularlas. ¿Ok? Entonces se pueden desarrollar cosas fantásticas y maravillosas. Por ejemplo, ese poder se puede utilizar también de manera negativa. Por ahí, si alguna vez han visto alguna película de Hitler, cuando habla y cómo entona y cómo él estudió muchos años
comunicación y oratoria, y cómo manipulaba. ¿Okay? Entonces se puede utilizar para manipular a estos pastores cristianos, tipo Pare de Sufrir o tipo los teleevangelistas en Estados Unidos, señores que ganan millones de dólares mensuales, tienen aviones y realmente están manipulando y utilizan los temas religiosos y de Cristo y de Dios, los utilizan para manipular y controlar. Entonces, la comunicación a través de las vidas la puedes desarrollar o la puedes subdesarrollar, la puedes matar, la puedes cancelar. La puedes torcer, la puedes afinar, ¿ok? Y en cada vida vas desarrollando o vas bloqueando tu comunicación. O a veces la puedes mantener más o menos igual. ¿Qué pasa? Ya te hablé de los filósofos y los que estudian, pero ¿qué pasa a la otra polaridad? Bueno, las mujeres, por ejemplo, te toca ser una mujer en Afganistán y las mujeres ahí no pueden hablar en la mayoría de los hogares. Te ponen una burka y solamente que tu esposo te pregunte algo o te ordene que hables, no puedes decir tu opinión. Estamos hablando que esto ocurre en el año 2021 después de Cristo. ¿Ok? Pero esto ha ocurrido durante cientos o miles de años en diferentes culturas machistas. A la mujer no se le permite hablar, no se le permite opinar, desarrollarse, votar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si tú naces en un hogar de esos musulmanes extremistas y durante toda tu vida como mujer no te dejan hablar. ¿Qué pasa con tu energía? ¿Qué pasa con esta conexión? ¿Qué pasa con este chakra? Con tu capacidad de hablar. Literalmente estas mujeres pierden los músculos de la lengua, de la garganta, se atrofian, se hacen débiles. Y también el diafragma, pierden la capacidad. Esas almas cuando mueren tienen menos capacidad de hablar. Y luego resulta que renacen en mujeres musulmanas durante 3 o 4 encarnaciones y en cada una van perdiendo la capacidad de hablar y de comunicar. Y muchas veces, no sé, 6, 7, 8 veces al año, me llegan mujeres con este karma. Es raro que ocurra en hombres este karma sí hay, pero es muchísimo. Veo como 5 mujeres por un hombre con este tipo de karma. ¿Por qué? Pues por la dominación, ahora sí que como dirían, del patriarcado, ¿no? Durante los últimos 2 o 3 mil años en este planeta. Esta es una manera de generar karma. El alma pierde el poder de comunicar, ¿ok? Y sus retos en estas vidas, lo vamos a ver en su carta astral, sus retos van a ser aprender a comunicar, ¿ok? Después vienen todos los karmas que se crean al ser monje, monja, sacerdote, ¿ok? O formar parte de una secta religiosa, por ejemplo, las personas que juran silencio, o que juran pobreza, o que juran estar descalzos por el resto de su vida, o que juran estar en silencio por el resto de su vida. Cuando tú haces promesas como sacerdote de silencio, se pierde el poder de comunicación. Después ahí los estoy viendo en la consulta y dicen, doctor, es que no puedo hablar, no me puedo llevar bien con mi esposa, no me escuchan mis hijos. Pues no tienes ningún tipo de fuerza ni poder en tu comunicación, te sientes poca cosa. Perdiste todas estas facultades. ¿Qué otra?
Otras que también no tan frecuentes, pero también son casos que veo mucho en la consulta astrológica. ¿Ok? Por ejemplo, una familia, ¿no? Y una de las hijas de la familia se entera de algo muy oscuro del papá, ¿ok? Y esta niña, por imprudencia, le comenta el secreto a una de sus amigas, que ella piensa que es su mejor amiga, y le dice, y entonces la amiga va y se lo dice a la policía, y entonces encarcelan al papá por culpa de la hija, y en la cárcel el papá se muere. Y entonces la hija se siente responsable de la muerte del papá o del encarcelamiento o de la pérdida de la casa o de toda una herencia o de toda una empresa por, porque habló de más. Y se queda con una energía de culpa espantosa en su quinto chakra. Y cuando vaya muriendo, esta mujer va a decir, ya no vuelvo a hablar, soy una mala, no debo nunca más expresar nada. Y estos karmas, bueno, se manifiestan por ahí en nodos lunares, en Géminis, en casa 3, con nodos lunares o Saturnos o Neptunos por ahí en casa 3 o en Géminis, ¿okay? En Sagitario. Temas de comunicación en casa 11 o en Acuario. Y en la carta astral tenemos el planeta de la comunicación, que es Mercurio. Donde está tu Mercurio, la casa, el signo y los aspectos que tiene en la carta astral nos da un diagnóstico astrológico de todos estos karmas de vidas pasadas. ¿Okay? También podemos tener gente que en su mente tiene codificada la mentira como un hábito, la manipulación, la extorsión, ¿ok? Bueno, pues todos estos karmas, cada uno de nosotros nacemos con un karma, es decir, con algo negativo o con un dharma, con un tema así positivo, con un poder. Y bueno, pues te hago la pregunta para que tú te la contestes, ¿ok? ¿Cómo utilizas tu comunicación, no en tu trabajo, pero en tus relaciones familiares? ¿Cómo te comunicas con las personas con las que vives? ¿Con qué energías? ¿Con qué emociones? ¿Cómo te comunicas con la gente de tu trabajo? ¿Cómo te comunicas contigo mismo cuando te equivocas? Cuando cometes un error, cuando pides perdón, cuando te juzgan, ¿ok? ¿Cómo te hablas y cómo le hablas al universo? Esto es muy importante, ¿ok? Cuando la gente está sola, o viene manejando, o viene en el camión, o viene en el avión, o está en su cama pensando, piensas que estás solo y no entiendes que realmente el universo está escuchando todo el tiempo, te está escuchando todas las palabras que estás generando en tu mente. Y cada pensamiento que tú tienes mueve el universo entero a tu alrededor. Aunque estés solo, aunque ninguna persona te escuche, todo mundo allá arriba, tus guías, tus maestros y sobre todo la matriz que mueve toda la materia, te está escuchando en pensamientos, especialmente los pensamientos de miedo, de pesimismo, de debilidad, de falta de confianza y de falta de fe. Y también los de amor y también los de confianza. Y entonces cada pensamiento es realmente una comunicación con el universo. Y si no nos enseñaron a hablar y a comunicarnos, nunca, no en esta vida, sino nunca en ninguna vida, el ser humano no ha llegado al entendimiento
que a los niños los tenemos que enseñar a hablar, a pensar y a dejar de pensar. Esto no se ha entendido, aunque está descrito que es la actividad fundamental para poder encontrar la felicidad desde hace 8000 años en la India. Hay escrituras, los Vedas, donde ya los maestros sabían todo lo que te estoy diciendo. Está descrito en los tratados de la India hace 8000 años, y la humanidad tiene tan poca inteligencia como especie que no enseña a hablar a la gente perteneciente a la humanidad. Creen que articular palabras de un lenguaje y medio darse a entender, con eso es suficiente, y nunca nos enseñan a comunicarnos y a utilizar nuestro lenguaje con los demás y para crear. Por ahí hablan en la magia de los hechizos y los conjuros. Bueno, se me olvidó otra parte del karma, muy importante, y de también tu actuar en esta vida, que son los votos, las promesas, los compromisos y los juramentos, los contratos. Todas estas cosas se hacen a través de la palabra. Entonces, cuando tú te vuelves sacerdote o estás en una secta y te hincas y te están dando un grado en la secta, no sé, masones, rosacruces, lo que sea, y tú dices, juro celibato por toda la eternidad, juro que renuncio al sexo, juro que renuncio a mi placer. Entonces haces un juramento o un voto, ese voto tiene poder sobre tu vida, y entonces la vida te va a dar lo que tú votaste, pero después ese voto va a quedar activo cuando tú mueres. ¿Ok? Y después, si tú juras celibato, y esto lo veo, no hay semana que no lo vea, cuando las personas juran celibato, después se quedan asexuales. No les gusta el sexo, no pueden conectar con su pareja sexualmente, no tienen energía sexual kundalini ellos de sobra en el cuerpo para mantener energía, belleza, ¿ok? Entonces, otro tipo de votos, los votos que juramos en los matrimonios, que les dices, o cuando estás muy enamorado, le dices, juro que siempre voy a estar contigo. Y a veces son tan románticos que dice, te juro que aún después de muertos yo te voy a ir a buscar. Lo juras. ¿Y qué crees? Tu voz tiene palabra, tiene fuerza. Tu voz es una estampa en el universo, y si tú le dices a alguien que siempre vas a estar con esa persona, te tengo la noticia de que así va a ser, y cada encarnación van a estar encarnando juntos y se van a hacer almas esclavas o almas adictas que nunca se van a poder separar, porque tú lo prometiste, porque tú lo juraste, y la gente no está acostumbrada a romper los votos. Una de las cosas que hago muchísimo en mis talleres o en las terapias es que le pregunto a la gente, ¿estás dispuesto a renunciar, a destruir, a descrear, a eliminar, a denunciar todos los votos que en esta o en otra vida tú le has dado a alguien más, de que siempre vas a estar con ellos, de que siempre los vas a seguir, de que nunca los vas a dejar libres? ¿Todo esto lo quieres borrar y cancelar? Esa es una pregunta. Después, pregunta, todos los decretos que has hecho de que la vida es difícil, o de que siempre vas a ser pobre, o todos los votos de silencio, de sacrificio, de enfermedad,
todos los votos donde tú le juraste a Dios que siempre ibas a sufrir porque querías ser como Cristo y entonces siempre te está crucificando la vida porque tú en una vida tú soltaste una orden y el universo dijo sí. O por ejemplo, otra cosa que ocurre mucho en karma de comunicación de vidas pasadas son los autocastigos y las autocondenas, que son terroríficas. ¿Como qué, por ejemplo? Gente que pierde un hijo chiquito por un descuido y el hijo muere, que se cae de un balcón o que se ahoga. Y entonces la gente se siente muy culpable y no se puede perdonar y cosas más feas que ya ni las digo. Y entonces cuando estamos en esas vidas, en esas encarnaciones, decimos, no merezco vivir, no merezco ser feliz, no merezco ser amado, merezco el castigo eterno, merezco el castigo. Y la gente lo dice. O la gente que hace brujería y dice, yo siempre voy a trabajar para la oscuridad, Satanás y Lucifer, y yo siempre voy a trabajar para ustedes, y lo juran, y entonces tu alma se engancha, y después ya no eres brujo ni nada, y nomás está yendo del carajo todos los días, y te abandonan tus padres, y te da un cáncer de niño, y te violan de niño, y te torturan, y te venden de niño, y entonces dicen, ay, pobres niños, pues pobres niños, no. Cuando tú en una vida te comprometes con Satanás, te la cumple, pero no en el infierno. Te va a mandar reencarnar y reencarnar y reencarnar a seguir sufre y sufre y sufre en este planeta, en esta vida, mis queridos amigos. Y muchas veces, muchas personas también me llegan con karmas muy profundos de magia y hechicería. ¿Ok? Todos los contratos y todas las promesas donde alguno de nosotros hemos prometido trabajar para la oscuridad, para el mal, donde nos vendimos y nos juramos para esos otros seres, todo esto lo quieres borrar y cancelar, destruir. Dale. Ok. Entonces, nuestro ser es el resultado ciertamente de todos los actos y todas las decisiones que hemos ido haciendo en vida tras vida, y nuestra comunicación pues es parte de todo eso. Nuestra comunicación es un reflejo de nuestro ser. ¿Ok? ¿Cómo curar eso? Bueno, pues primero hay que escuchar, qué bueno que estás escuchando, tener conciencia. ¿Cuántas cosas no conoces de la comunicación? Entonces, ya que sabes esto, te sugiero buscar 3 cosas. 1, buscar tu karma, que lo puedes ver con un astrólogo, o lo puedes ver con una persona que haga terapia de regresiones, o lo puedes investigar con una sesión de respiración holotrópica, o lo puedes eventualmente buscar en una sesión de plantas enteógenas, no sé. Yo he hecho todas en algún momento buscando quién fui, por qué esta vida, por qué mi familia, por qué soy como soy, tanto en las cosas positivas como en las cosas negativas y dolorosas. He buscado durante años y años el karma para poder entender quién soy y poder liberar y poder ir sanando y poder expandirme cada vez más. Esto lo he hecho mucho yo. Esto es algo que hay que hacer. No solo para la comunicación, sino para la abundancia, para la inteligencia, para la buena suerte o para tus temas de dinero, temas de sexualidad. ¿Ok? Es muy importante. Si no te conoces, ¿cómo sabes qué necesitas? ¿A dónde requieres ir? Y no es tan difícil encontrar todo esto. Esto es lo primero. 2, hay que hacer un trabajo sistémico. Todos nosotros estamos conectados energéticamente a todo nuestro sistema familiar. Tenemos lealtades, tenemos herencias, formas de comunicar que hemos heredado de nuestro sistema,
y nuestro sistema familiar nos manipula. Entonces necesitamos, en cuestiones de comunicación que estamos hablando, necesitamos borrar lealtades, acomodar injusticias, crear orden en nuestro sistema familiar. Y por último, necesitamos ir a nuestra infancia y entender qué traumas con respecto a la relación con mi padre o con mi madre yo generé que me afectan el poder de comunicarme y mi autoestima y el autoamor que tengo hacia mi vida. ¿Ok? Entonces es vidas pasadas, sistema familiar e infancia, toda la historia. Básicamente desde que fuiste engendrado hasta los 8 o 9 años, que es lo que determina quién vas a ser como adulto. ¿Ok? Y seguramente si hay un problema de comunicación vas a encontrar cosas que sanar en los 3 niveles. Y bueno, generalmente ocupamos varios maestros o varios terapeutas para ir, y es poco a poco, ¿no? Desgraciadamente, a veces sanar estos karmas pues lleva meses o a veces años, ¿no? Años. Yo me llevé mucho tiempo para desarrollar el poder de comunicación que tengo ahora. ¿Ok? Bueno, pues con estos 3 puntos vamos a cerrar la sesión de hoy, este live, mis queridos amigos. Les agradezco enorme y muchísimamente que hayan acompañado, que se interesen en estos temas. Como anuncio parroquial, les aviso, última oportunidad, este fin de semana voy a dar probablemente la única alquimia de vida presencial que voy a dar en todo el año. Probablemente, no lo sé, pero puede ser. Voy a estar sábado y domingo en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, y bueno, con las debidas precauciones, vamos a hacer un taller, el taller Alquimia de Vida. Si a alguien se le ofrece o tiene interés por asistir a este taller de sanación de vida, donde sanamos con nuestros padres, nuestra autoestima, nuestro niño interior, nuestra capacidad de amar, ¿ok? Pues todo esto lo vamos a trabajar sábado y domingo en la Colonia del Valle. Si alguien gusta información, pues me puede mandar un mensaje por Messenger o por WhatsApp, con todo gusto. Y ahí nos vemos. Tenemos más temas de comunicación. Sábado y domingo, el taller es todo el fin de semana. Es desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la noche. ¿Ok? Es sábado de 8 a 2 y de 4 a 8. Y domingo también. Es un taller los 2 días. No es o sábado o domingo. ¿Ok? Cualquier pregunta, bueno, por ahí me escriben. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme y les mando abrazos, besos y todas las bendiciones. Que tengan una excelente nochecita. Tengo muchas más cosas de comunicación y compartirles. Probablemente la siguiente semana hacemos comunicación